En el momento en que entré por la puerta principal, el aire se sintió pesado, como si estuviera cargado de acusaciones silenciosas. ¿Por qué volviste? No hay lugar aquí para un bueno para nada como tú. Me congelé. La voz pertenecía a Franklin, mi padrastro, el hombre que había hecho mi vida fue un infierno desde que tenía años. Sus palabras, afiladas como cuchillos, estaban destinadas a herir y lo hicieron. Así es, se burló, sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y triunfo. Seguramente no estás satisfecho solo con pagar el alquiler. La casa no había cambiado mucho desde que lo dejé atrás hace años, las mismas viejas fotos en las paredes, los mismos. Solo que ahora parecen hacer eco del vacío de cualquier calidez o amor. Había estado lejos construyendo una vida lejos de esta toxicidad, pero aquí estaba, de regreso en el Lionsden. He estado pagando durante 22 años. Logré decir mi voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Pensé que estaba ayudando a familia. La risa fría y áspera de Franklin llenó la habitación. Ayudándote a pensar que tirarnos dinero te está ayudando a abandonarte. Nosotros, Eliza, te fuiste cuando tu madre y yo más te necesitábamos. Mi hermanastra Clara se paró a su lado, su expresión reflejaba su pago. Es un hecho, para que más eres buena, escupió sus palabras. El último hilo de esperanza que tenía para cualquier reconciliación. La injusticia de todo ardía dentro de mí. Había trabajado incansablemente sacrificando mis sueños y ambiciones, todo en nombre del deber familiar, pero aquí estaban reduciendo mis esfuerzos a meras transacciones financieras. Mi madre no siempre fue así. Me dije más a mí mismo que a ellos. Ella. Después de casarse contigo, la cara de Franklin se endureció. Si odias pagar tanto, entonces simplemente deja de hacerlo, pero ambos sabemos que no lo harás porque en el fondo solo estás asustado y culpable. Sentí que la habitación giraba, sus palabras tocando demasiado cerca de casa, pero entonces algo dentro de mí se rompió. El miedo y culpa que me habían encadenado durante tanto tiempo. De repente me sentí más ligero. Entonces haré precisamente eso, me detendré, declaré, mi voz más firme de lo que sentí. No podrás, Clara dijo sonriendo. Oh, demasiado débil. Su incredulidad era palpable, pero también lo era mi determinación. Mírame. Me giré para dejar sus risas burlonas resonando detrás de. Mientras salía de la casa, el aire fresco se sentía como un bálsamo. Había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. El camino de regreso a mi propia casa estaba borrosa, mi mente corría con las implicaciones de lo que acababa de hacer. ¿Tomarían represalias? ¿Podría realmente cortar los lazos con mi familia por muy tóxicos fueran? Pero mientras estacionaba el auto y caminaba hacia la puerta de mi casa, una sensación de alivio se apoderó de mí. Estaba en casa, verdaderamente en casa, donde podía ser yo mismo, libre de juicios y expectativas. Finalmente había dado el primer paso para recuperar mi vida, aunque el camino por delante era incierto, sabía. Estaba listo para enfrentar lo que fuera que se me presentara. El silencio de mi propia sala de estar era un marcado contraste con el caos que acababa de dejar atrás. Me dio un momento para respirar y dejar que los ecos del pasado me invadieran, pero la paz duró poco. El timbre de mi teléfono cortó él. Como una sirena que me devuelve a la realidad. Miré el identificador de llamadas. Mamá. Mi corazón se hundió. Respirando profundamente respondí preparándome para lo que vendría. Eliza, ¿qué es esto que escuché acerca de que ya no pagas? Su voz era afilada, un cuchillo listo para cortar. He decidido que es hora de detenerme. Mamá, no. Seguir viviendo así. Respondí tratando de mantener mi voz firme. No puedes o no lo harás, ella replicó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. La acusación afectó todo lo que has hecho. ¿Te refieres a dejar que Franklin y Clara me trataran como a una extraña por hacerme sentir como banco en lugar de una hija? Hubo una pausa y por un momento me pareció escuchar una pizca de arrepentimiento en su silencio. Pero luego la voz de Franklin resonó de fondo. ¿Quién se cree que es después de todo lo que nos hemos sacrificado por ella? ¿Sacrificado? La palabra resonó burlonamente en mi cabeza. Mi agarre en teléfono se hizo más fuerte. He estado apoyando económicamente a esta familia durante años, mamá, pero nunca lo ha sido sobre el dinero. Para mí se trataba de tratar de pertenecer para ser aceptado, pero ahora veo que eso nunca sucederá. Eliza, estás siendo dramática, sabes que necesitamos ese dinero. Tu padrastro perdió su trabajo y Clara's College va a pagarlo. Ella misma suplicó, su voz se suavizó. La mención de la universidad de Clara fue un golpe bajo.
Sabían cuánto había renunciado por esta familia. Ellos sabían cuánto había deseado ir a la universidad. Pero no tenía sentido discutir que mi decisión ya estaba tomada. Mamá. Lo siento, espero que encuentres una manera de esto, pero ya no puedo ser tu solución. Mi voz era más firme ahora, la resolución cristalizó dentro de mí. Te arrepentirás de esto, Eliza, cuando nos necesites, no estaremos allí, amenazó, pero ella. Las palabras ya no tenían el poder que alguna vez tuvieron. Tomaré esa oportunidad. Dije en voz baja y terminé la llamada. La finalidad. Esto me dejó sintiéndome liberado y completamente solo. Me desplomé en el sofá con el peso de años de obligación y resentimiento presionando hacia abajo. Sobre mí, pero en medio de la agitación se encendió una chispa de desafío. Había sobrevivido a su desdén, a su manipulación y sobreviviría a esto también. El timbre del teléfono interrumpió mis. Nuevamente. Esta vez era Clara Eliza. No puedes hacernos esto. Siendo egoísta, la palabra rebotó a través de mi cargada de ironía. Por una vez me estoy eligiendo a mí mismo, Clara, ya he hecho suficiente, crees que estás tan alto en Mike y ahora no esperes, volverás arrastrándote, ya verás. Sus palabras estaban destinadas a herir para dudas, pero solo fortalecieron mi resolución. No, Clara, no me despediré mientras colgaba la finalidad de mi decisión. Ya no era la Eliza que buscaba su aprobación y que sacrificaba su propia felicidad por eso era libre y aunque el futuro era incierto, era mío darle forma. Miré alrededor de mi casa, la vida que había construido. De ellos y por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de paz, todo estaría bien. Iba a estar bien. Los siguientes días pasaron en una confusión de rutina, cada momento ensombrecido por la inminente confrontación que había dejado atrás. El trabajo era mi único consuelo, un lugar donde podía ahogar los susurros de duda y los ecos. Desprecio de mi familia, pero incluso ese refugio fue violado una tarde. Eliza, ¿puede hablarme? Mi jefe, el señor Thompson, me llamó a su oficina con una mirada preocupada en el momento en que entré. Sabía que no se trataba de trabajo. Recibí una llamada de alguien que decía ser tu padre. Comenzó su voz cargado de. Mi corazón se hundió, Franklin, murmuré apenas un susurro, el miedo y la ira se entrelazaron dentro de mí. Sí, él estaba preguntando sobre sus contribuciones a su hogar, parecía bastante inflexible en que estaba afectando su desempeño aquí. Los ojos del señor Thompson buscaron los míos buscando una explicación. La ira estalló dentro de mí, no solo la audacia de Franklin sino por la invasión de mi vida profesional. Te aseguro que mis asuntos personales no han afectado mi trabajo. Lamento que te haya involucrado en esto. El señor Thompson asintió comprensivo pero todavía preocupado. Eliza, lo sé. No es mi lugar, pero si hay algo que podamos hacer para ayudar, sacudí la cabeza con una de gratitud y resolución, endureciendo mi columna. Gracias, pero lo manejaré. No dejaré que esto afecte mi trabajo. Al salir de su oficina, sentí el peso de su manipulación más que nunca. No se trataba solo de dinero, sino de control, de mantenerme atado a ellos sin importar el costo para mi cordura o mi carrera. Esa noche estaba sentado solo en mi cocina, sonó el teléfono, el identificador de llamadas mostró un número que no había visto en años, todavía uno que reconocí al instante, la línea directa de Franklin. Mi mano tembló cuando respondí. Prepárate para el ataque, Eliza, ¿crees que puedes cortarnos después de todo lo que hemos hecho por ti? La voz Franklin era un silbido venenoso goteando malicia. Todo lo que has hecho. ¿Te refieres a chantajearme para que te pague, para que te mantengas alejado de mi propia vida? Contrarresté, mi voz más firme de lo que te sentí. Pequeño desagradecido. Ya no soy pequeño, Franklin, y ciertamente no soy un desagradecido. Pagué mis deudas más de lo nunca debí. Hubo una pausa y pensé que había atravesado su armadura, pero luego se rió un sonido que hizo que se me erizara la piel. ¿Crees que esto se acabó? No tienes idea de lo que has empezado. La amenaza se cierne entre nosotros, pesados y siniestros. Ya no te tengo miedo, Franklin, haz lo peor. Sé entre dientes un sonido que envió escalofríos por mi columna. O lo haré, Eliza, te arrepentirás. Cruzándome la línea se murió dejándome en el silencio de mi cocina, el peso de su amenaza resonando a mi alrededor. Pero en medio del miedo se encendió un fuego dentro de mí. Habían llevado la batalla a mi puerta,
invadieron el santuario que tenía. Era hora de luchar para finalmente liberarme de las cadenas que me habían envuelto. No sé cómo lo haría, pero mientras estaba sentado allí, un plan comenzó a formarse para darle la vuelta a Franklin y recuperar mi vida de una vez por todas. Pensaron que podían controlarme, pero estaban a punto de descubrirlo equivocados. Estaban donde la determinación de contraatacar había tomado camino, pero saber por dónde empezar era otra cuestión completamente diferente. Los días que siguieron fueron una mezcla de determinación e incertidumbre, un acto de equilibrio entre mis responsabilidades profesionales y la guerra personal que estaba librando silenciosamente. Fue durante uno de estos días tumultuosos en los que Alex en mi vida, o más bien tropezó con ella. Nos conocimos por casualidad en una cafetería local. Los dos alcanzamos el último panecillo de arándanos, un encuentro trivial pero fatídico. Lo siento, por favor, tómalo. Ofreció una sonrisa que iluminó su rostro y se difundió. La incomodidad del momento. No, está bien, tú lo entendiste primero, respondí desconcertado. Su amabilidad, un marcado contraste con la hostilidad a la que me había acostumbrado. Ese simple intercambio condujo a un café juntos donde la conversación fluyó sin esfuerzo. Alex compartió historias de su trabajo en conservación ambiental. Su pasión era evidente en cada palabra. Cuando me preguntó sobre mi vida, me encontré sincerándome sobre todo menos el drama que me consumía a lo largo de las semanas. Nuestras reuniones casuales se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Un punto brillante en mi existencia que de otro modo estaría en la sombra. Algo más. Fue un proceso lento, una conexión que se hizo más profunda con cada risa compartida y mirada comprensiva. Una noche mientras caminábamos por parque, Alex dejó de girarse para mirarme con una seriedad que no había visto antes. Eliza, he notado que has estado cargando mucho sobre tus hombros. No tienes que decírmelo, pero debes saber que estoy aquí para ti. Sin importar lo que sus palabras, sinceras y gentiles, rompieron los muros que había construido alrededor de mi corazón. Contarle todo para compartir la carga que había estado cargando solo, pero el miedo me detuvo, el miedo de ser visto como débil, de arrastrarlo a mi lío. Gracias, Alex, eso significa mucho para mí. Fue todo lo que logré decir. Mi voz estaba llena de lágrimas no derramadas. A medida que nuestra relación se profundizaba, la de involucrar a Alex en la toxicidad de mi familia me aterrorizaba, pero ocultárselo me parecía una traición a la confianza que estábamos construyendo. Era un dilema que pesaba mucho sobre mí incluso cuando me enamoré de él. El día que me propuso matrimonio fue inesperado. Estábamos de vuelta en ese mismo parque sentado en un banco bajo estrellas. Alex tomó mis manos entre las suyas, sus ojos brillaban de emoción. Eliza, sé que estás enfrentando desafíos y puede que no sepa todos los detalles, pero quiero enfrentarlos contigo. ¿Quieres? Cásate conmigo. Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentí sin poder hablar. Sí, quería casarme con él para compartir mi vida con él, pero también que tenía que confesar todo. Esa noche mientras celebrábamos nuestro compromiso, me hice una promesa a mí mismo que lo haría. Contarle a Alex todo, no solo sobre las demandas de mi familia, sino también sobre el miedo y la vergüenza que me habían mantenido en silencio. Era una promesa que cambiaría todo y nos encaminaría por un que ninguno de nosotros podría haber predicho. Al final, fue el apoyo y el amor inquebrantables de Alex lo que me dio la fuerza para enfrentar a mi familia. Juntos enfrentaríamos cualquier cosa que se nos presentara, unidos en nuestra determinación de liberarnos de las cadenas del pasado y construir un futuro en nuestros propios términos. El peso. Mi inminente confesión a Alex sobre el chantaje de mi familia y la manipulación se sintió como una roca en mi pecho mientras estábamos sentados en nuestra sala de estar. El sol poniente arrojaba un cálido resplandor a nuestro alrededor. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Alex, hay algo que necesito decirte. Comencé con la temblando de nerviosismo. Sobre mi familia y por qué he estado tan estresado últimamente. Alex se giró hacia mí, su expresión era de preocupación y atención. Sea lo que sea, Eliza, lo enfrentaremos juntos. Respirando profundamente, le conté todo desde el momento en que Franklin exigió el alquiler después de que me mudé, sobre las amenazas contra trabajo y las confrontaciones recientes. No me contuve, dejando que toda la frustración y el miedo reprimidos se derramaran. Alex escuchó en silencio, su ceño fruncido con cada palabra que dije. Cuando terminé, la habitación estaba pesada con la gravedad de al admitirlo. Me preparé para su reacción, temiendo que pudiera ser el principio del fin para nosotros. Lugar de eso,
Alex tomó mi mano y la apretó con firmeza y tranquilizó a Eliza. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto sola, pero ya no estoy solo, resolveremos esto juntos. Sus palabras fueron un salvavidas que me sacó de la agitación que había amenazado con ahogarme, pero Alex, no quiero arrastrarte a lío, es peligroso y Franklin es vengativo. La mandíbula de Alex está apretada. Línea decidida, no dejaré que nadie te amenace o manipule más, es hora de que aprendan que no eres su víctima. La resolución en su voz provocó algo dentro de mí, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Juntos comenzamos a trazar nuestro curso. Acción, un plan para poner fin al chantaje financiero y recuperar mi vida. Nuestra estrategia era simple pero arriesgada. Confrontaríamos a Franklin y mi madre grabando la conversación para reunir evidencia de su chantaje. Si fuera necesario, tomaríamos acciones legales. Los días previos al enfrentamiento fueron una confusión de preparación y la ansiedad. Alex fue una fuente constante. Fortaleza, su apoyo inquebrantable reforzó mi determinación. Finalmente llegó el día en que condujimos a la casa de mi familia, la grabadora escondida en mi bolso. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación mientras nos acercábamos a la puerta principal. Franklin respondió a su sorpresa al ver a Alex volviéndose rápidamente al desdén. ¿Qué quieres? Vuelve a la grava pidiendo perdón. No, Franklin, estoy aquí para decirte no te pagaré ni un centavo más. El chantaje termina hoy, dije, mi voz más fuerte de lo que sentí. Franklin se rió, un sonido carente de humor. ¿Crees que puedes marcharte después de todo el dinero que hemos gastado en criarte? Nunca se trató del Franklin sino del control, pero estoy recuperando el control de mi vida, respondí envalentonado por la presencia de Alex al lado. ¿Yo? ¿Y quién es este? Franklin se burló asintiendo con la cabeza hacia Alex. Tu KN con armadura brillante. Alex dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Soy alguien que se preocupa por Eliza, alguien no permitirá que tú ni nadie más la lastime. De nuevo la confrontación se intensificó, Franklin y Clara lanzándose insultos y amenazas sin darse cuenta de que la grabadora capturaba cada palabra. Fue doloroso escuchar el veneno en sus voces, pero fue necesario. Cuando salimos de Franklin, las palabras de despedida fueron una amenaza para hacernos arrepentirnos de acciones, pero mientras nos alejábamos sentí una sensación de liberación con Alex mi lado y la evidencia que necesitábamos. El futuro parecía un poco más brillante. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanzas. Juntos Alex y yo enfrentaríamos lo que viniera después, listos para luchar por una vida libre de sombras de la manipulación de mi familia. Las consecuencias de nuestra confrontación con Franklin fueron un periodo tenso de espera. Habíamos hecho nuestro movimiento trazando una línea en la arena, pero el contraataque era inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que llegara, no con un estallido, sino con un susurro, una serie de susurros en realidad. Como objetivo socavar mi reputación en el trabajo. Eliza, ¿podemos hablar? El señor Thompson me llamó nuevamente a su oficina. Esta vez su cara era más grave que preocupada. He estado escuchando algunos rumores preocupantes sobre su estabilidad financiera y su ética. ¿Se preocupan por explicar los rumores? Sin duda, difundidos por Franklin en un intento vengativo de fueron un golpe bajo, pero ante la posible destrucción de mi vida profesional, elegí enfrentar el problema de frente. Esos rumores son parte de un ataque dirigido contra mí por parte de un miembro de mi familia. Recientemente me enfrenté, le expliqué presentando las grabaciones que habíamos hecho como evidencia del acoso y chantaje al que fui sometido él. Thompson escuchó las grabaciones con creciente incredulidad y enojo. No tenía idea. Eliza, lamento que estés pasando por esto. Nosotros estoy a su lado, reforzado por el apoyo del señor Thompson. Alex y yo decidimos que era hora de intensificar el asunto. Nos pusimos en contacto con un abogado preparado para presentar cargos contra Franklin por extorsión y las pruebas que habíamos reunido eran irrefutables. Y cuando los engranajes legales comenzaron a girar, sentí una mezcla de aprensión y reivindicación. El día que nos citaron a la corte, Franklin y mi madre ya estaban ahí, sus rostros con máscaras de desafío. Clara no estaba. Tal vez ni siquiera ella podía soportar la batalla que estaban a de perder. ¿Crees que puedes destruirnos con estas mentiras? Siseó Franklin cuando pasamos junto a él en el pasillo del tribunal. No son mentiras y lo sabes, respondí negándome a dejarme intimidar. Se acabó, Franklin, ya no puedes controlarme. Los procedimientos judiciales fueron borrosos, una mezcla de jerga legal y testimonios. Cuando era mi turno de hablar mi historia con voz clara, dejando al descubierto los años de manipulación y coerción financiera. Alex estaba a mi lado,
un silencioso pilar de fuerza. El veredicto del juez fue rápido y decisivo. Franklin fue declarado culpable de extorsión y acoso. Sentenciado a una pena de prisión. Multa y una orden de restricción. Mi madre cómplice de sus. Recibió una sentencia similar. Cuando salimos del tribunal los ojos de Franklin se encontraron con los míos llenos de rabia e incredulidad, pero había algo más allí, también miedo de un futuro en el que ya no tendría poder sobre mí. Disfrutar tu victoria, escupió el veneno en su voz incapaz de enmascarar su derrota. Nunca volverás. Ser parte de esta familia. Hace mucho que no me considero parte de tu familia, Franklin. Ahora tengo mi propia familia, una que respeta y apoya. Yo respondí mis palabras no solo por Franklin sino también por mí mismo. Al alejarme del tribunal sentí que el peso del pasado, finalmente, se quitaba de mis hombros. La victoria legal. Más que solo un juicio contra Franklin, fue una recuperación de mi libertad y una declaración de mi independencia de los lazos tóxicos que me habían atado. Alex apretó mi mano, su sonrisa reflejaba una sensación compartida de alivio y triunfo. Finalmente terminó, dijo, la calidez en su voz bañándome como un bálsamo. Sí lo es, pero no. No lo he hecho sin ti. Respondí con todo mi corazón, pero incluso cuando Alex y yo celebramos nuestra victoria legal, sabíamos que la batalla no había terminado realmente. Con las consecuencias de nuestra confrontación y la decisión de la corte repercutió en nuestras vidas de maneras inesperadas en las semanas siguientes. El juicio, la derrota de se convirtió en la comidilla de nuestra pequeña comunidad, pero la victoria tuvo un sabor agridulce. Mientras yo me había liberado de sus garras, el cisma dentro de mi familia se profundizó, mi madre atrapada entre los planes de su marido y los de su hija. El desafío eligió el silencio, una decisión que decía mucho sobre los quebrantados vínculos entre nosotros. Luego vino la llamada que puso a prueba los límites de mi nueva resolución. Era clara su voz, apenas un susurro al otro lado de la línea, un marcado contraste con su bravuconería anterior. Eliza, ¿podemos vernos, por favor? Ella suplicó que la arancia fue reemplazada por la vulnerabilidad en contra del cauteloso consejo de Alex. Estuve de acuerdo en que nos conocimos en un café neutral. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Eliza, yo lo siento. Clara comenzó con la mirada baja. No sabía lo mal que estaban las cosas. Jugando duro, repetí incrédulo. Clara, tu padre amenazó a mi trabajo, mi vida. Tú lo apoyaste. Y lamento haberme equivocado, admitió con la voz quebrada. Eka perdió todo ahora, su trabajo, su reputación. Mamá apenas le habla y yo me quedo recogiendo los pedazos que su confesión no hizo. Borré los años de dolor, pero abrió la puerta a una posible reconciliación. Aún así me mantuve cauteloso, consciente de que el camino hacia el perdón largo y estaba plagado de peligros potenciales. Nuestra familia está rota. Clara. Las acciones de tu padre tienen consecuencias. Sigo adelante con mi vida. Con Alex te sugiero que hagas lo mismo, dije, mi tono firme pero no cruel. Clara asintió en silencio, reconociendo el abismo entre nosotros, uno que tal vez nunca se cierre por completo. Cuando separamos sentí una sensación de cierre de un capítulo que termina en el libro de mi vida. La verdadera prueba de nuestra victoria llegó inesperadamente. Unos meses después, Franklin, en un último esfuerzo por recuperar el control, apareció en nuestra puerta una sombra del hombre que una vez sostuvo mi vida en sus garras de hierro. Eliza, y tu ayuda, tartamudeó. La arrogancia fue reemplazado por la desesperación. Lo perdí todo, no tengo otro lugar a donde recurrir. Verlo roto y suplicando podría haber despertado lástima en mi corazón, pero las cicatrices que dejó fueron demasiado profundas, el daño irreparable. Franklin, tomaste tus decisiones, ahora vives con ellos, les dije parado firme en la puerta. Te debo nada. Mientras le cerraba la puerta a su figura suplicante no sentí ninguna alegría por su caída, en cambio había una profunda sensación de liberación, un corte final de los lazos que me unían a un pasado lleno de manipulación y dolor. Volviendo a Alex, quien estuvo a mi lado en cada prueba y tribulación, me di de que esta era mi familia ahora que habíamos capeado la tormenta juntos, emergiendo más fuertes y más unidos. Al final la mayor venganza no fue la victoria legal o la caída de Franklin. De gracia fue la vida que Alex y yo construimos. De las cenizas de mi pasado, una vida definida por el amor, el respeto y comienzos